Un cordial saludo a todos ustedes, distinguido profesor también. El día de hoy vamos a explicar sobre el PDM Pro. Nuestros integrantes son Gonzalo Polo, Eric Chambi y el que le habla, Kevin Torres. A continuación vamos a narrarles de qué trata este importantísimo tema. ¿Qué es el PMD Pro? El PMD Pro fue lanzado en el año 2010 con el objetivo de establecer estándares y un lenguaje común para la gestión de los proyectos en el sector de las ONGs alrededor del mundo. ¿En qué consiste la gestión de proyectos? La gestión de proyectos consiste en planificar, organizar y gestionar los recursos para alcanzar con éxito los objetivos, resultados o productos específicos del proyecto en un entorno con riesgos. El PMD Pro brinda 6 disciplinas que se extienden a través del ciclo de vida del proyecto. Estas 6 disciplinas consisten en gestión del alcance, gestión del tiempo, gestión de los recursos del proyecto, gestión de riesgos, gestión de la justificación del proyecto y la gestión de las partes interesadas. Fases del PMD Pro. El PMD Pro consta de 5 fases. La primera, identificación y definición. La segunda, puesta en marcha. La tercera, planificación. La cuarta, implementación. Y por último, el cierre. Fase de identificación y definición. Primera fase, identificación y definición. En esta fase el equipo del proyecto define las necesidades, exploran las oportunidades, analizan el entorno del proyecto y establecen las alternativas para el diseño de este. Asimismo, esta fase se subdivide en recopilación de datos. Consiste en la definición de las necesidades y prioridades de los beneficiarios o comunidad objetivo. Además, habrá otra información que se deberá obtener en este punto del proyecto para una mejor comprensión del contexto, como por ejemplo, entorno legal y de regulación, condiciones y normas sociales y culturales, infraestructura disponible y requerida, fortalezas, oportunidades y visión de la comunidad, entorno biológico, físico y redes organizacionales. Método de triangulación. Para evitar la subjetividad durante el proceso de recopilación de información se sugiere utilizar el método de triangulación. Este método analiza 4 aspectos. La necesidad sentida. Se enfoca en los pensamientos y sueños de la comunidad misma, lo que ellos piensan que debería de ser prioridad. Necesidad expresada. Este tipo de necesidad usualmente se identifica por medio de la observación. Necesidad normativa. Esta necesidad compara la situación actual con un conjunto de estándares profesionales o expertos. Necesidad comparativa. Esta necesidad compara la situación actual de una comunidad con otra. Análisis de datos. Consiste en ordenar y organizar los datos en bruto de modo que se pueda extraer información útil de ellos, y se centra en 2 puntos en específico. Análisis del estado actual. Consiste en explorar a las partes interesadas, su poder e influencia e identificar o detallar el problema que será abordado por el proyecto. Para esto se puede utilizar las siguientes herramientas: tormenta de ideas, árbol de problemas y el diagrama de Venn. Análisis del estado futuro. Consiste en identificar cómo el proyecto mejorará la situación, ecosistema o instituciones de los participantes del proyecto. Además, la organización de desarrollo debe considerar 3 preguntas estratégicas fundamentales. ¿Qué elementos se incluirán en el desarrollo del proyecto? ¿Qué elementos no se incluirán en el alcance del proyecto? ¿Cuáles son los criterios que se usarán para tomar estas decisiones? Identificar la lógica de intervención del proyecto. Matriz de marco lógico. Esta matriz identifica y presenta las relaciones lógicas en un proyecto, monitoreando el razonamiento vertical y horizontal que conecta los niveles de la matriz. Aunque hay una gran variedad de marcos lógicos, el PMD Pro se suscribe a un modelo de 4 niveles. Estos modelos consisten en actividades. Son acciones tomadas en las que se movilizan insumos para producir los entregables de un proyecto. Resultados. Son entregables, tangibles y no tangibles.
resultantes de las actividades del proyecto. Objetivos. ¿Qué es lo que el proyecto espera lograr a nivel de beneficiarios? Impacto. Son los resultados o efectos finales deseados de más alto nivel a los que contribuye el proyecto. Cabe resaltar que esta matriz se desarrolla de abajo hacia arriba. Si los adecuados recursos e insumos son provistos, entonces las actividades pueden realizarse. Si las actividades se realizan, entonces los resultados pueden producirse. Si los resultados se producen, entonces los objetivos pueden lograrse. Si los objetivos se logran, estos deben contribuir al impacto general. A continuación presentaremos un ejemplo de marco lógico y árbol de problemas. Bueno, como podemos visualizar a continuación, en este árbol, vemos en la parte central el problema que vendría a ser que los miembros de la comunidad del río Delta están contribuyendo a la mala calidad de agua debido a prácticas antihigiénicas tales como el vertido de desechos fecales en el río. En la parte inferior, de color verde en el contorno, podemos ver las causas. Hemos definido 3 causas directas. La primera es la comunidad no es consciente sobre los peligros de verter sus residuos en el río, de las cuales se despliegan 2 causas indirectas. Culturalmente, la comunidad siempre ha dependido del río para todos los propósitos, incluyendo la emisión de residuos. Esa vendrá a ser nuestra primera causa indirecta. Y la segunda, que la comunidad no es consciente de que el vertido de residuos en el río contribuye a la contaminación y a la prevalencia de enfermedades. Como segunda causa directa, tenemos que no hay acceso a letrinas de calidad en el río Delta. De estas dos se despliegan 2 causas indirectas. Las letrinas disponibles están demasiado lejos de las viviendas y las letrinas disponibles en las afueras de la comunidad están en malas condiciones y no han recibido mantenimiento. Como tercera causa directa tendremos que la deficiente infraestructura de las viviendas impide que les instalen el sistema de alcantarillado. Y se despliega una causa indirecta, que vendría a ser que la comunidad no cuenta con los fondos necesarios para renovar las viviendas con el fin de adaptarlas a los sistemas de alcantarillado. Rápidamente podemos visualizar en la parte superior los efectos, que hemos considerado 2 principales efectos para este trabajo, que vendrían a ser los siguientes. La alta incidencia de enfermedades transmitidas por el agua en las comunidades y la baja calidad en el agua del río, lo que afecta al ecosistema. A continuación narraremos el árbol de objetivos, que nos ayudará a realizar nuestro marco lógico y bueno, se deduce esto a partir del árbol de problemas. El objetivo central, ¿cuál es? La mejora en el acceso, instalaciones WASH y aumento de los conocimientos sobre las mejores prácticas en materia de normas e higiene. De esto se deducen las 3 causas que nos ayudarán a cumplir el objetivo, que vendría a ser mayor conocimiento sobre los peligros de verter residuos en el río, hay acceso a letrinas de calidad para Río Delta e infraestructura de las viviendas mejoradas que permiten que se instalen sistemas de alcantarillado. Y los principales efectos vendrían a ser la reducción de la incidencia de enfermedades transmitidas por el agua dentro de la comunidad y mejora del ecosistema hídrico fluvial. A continuación, mi compañero Eric les narrará sobre el marco lógico. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de marco lógico completado a partir del árbol de problemas previamente explicado. Esta matriz se completa desde abajo hacia arriba y el principal objetivo de la matriz es mejorar la calidad del agua del distrito de Río Delta. Para esto se van a seguir las siguientes actividades. Primero, se van a construir tapas y estructuras de las letrinas o inodoros. Los resultados que se esperan obtener al realizar esta actividad es letrinas de calidad construidas. Luego, el objetivo que se pretende alcanzar a partir de estos resultados es un acceso mejorado a los inodoros o letrinas para la comunidad del distrito de Río Delta. Y el impacto que se espera obtener es mejorar la calidad del agua.
A la derecha tenemos los indicadores que nos van a permitir medir cuantitativamente cada uno de estos aspectos entre impacto, objetivos, resultados y actividades. Para el primero, se espera obtener un porcentaje de reducción de la presencia de contaminantes en el río. Esto se va a medir. El medio de verificación para esto van a ser pruebas de calidad de agua. En este caso no habría ningún supuesto porque es ya la parte final de la matriz. No se asume nada. Para el segundo punto, en el punto de objetivos, se espera un porcentaje aumentado en el uso de los inodoros o letrinas. El medio para verificar esto van a ser resultados de encuestas y el supuesto o la situación que se asume para el éxito de este punto es que no haya fuentes adicionales de contaminantes en el río. Por último, para los resultados, se espera obtener al final del proyecto un número aumentado de letrinas construidas a 50 metros de los hogares. El medio para verificar esto van a ser encuestas y el supuesto o lo que se va a asumir para el éxito de esta situación es que el acceso a las letrinas y el conocimiento de sus beneficios garantizarán que la comunidad use las letrinas. O sea, se asume que la comunidad tiene que saber que el uso de estas letrinas los va a beneficiar. Y esto sería todo en cuanto al ejemplo. Gracias. Fase de puesta en marcha del proyecto. En esta fase, el proyecto es autorizado oficialmente. Se definen y comunican los parámetros oficiales a las partes interesadas, o sea, los stakeholders, y se constituye la estructura de gobernanza a alto nivel. Resultados claves. Los resultados que son de relevancia para el desarrollo del proyecto son los siguientes. Primero, la acta de constitución del proyecto, que ofrece una descripción de alto nivel del proyecto y que debe estar firmado y aprobado por la gobernanza de este. El segundo es registro de riesgos completo. Se deberá tomar decisiones más concretas sobre cómo se gestionarán los riesgos y con qué frecuencia los mismos se volverán a evaluar a lo largo de la vida de este proyecto. El tercero, la estrategia de compromiso de las partes interesadas. Se desarrolla una estrategia detallada de compromiso de las partes interesadas basándose en lo que se hizo en la fase de identificación y definición. Y por último, lanzamiento del proyecto, que ocurre al final de esta fase, asegurándose de que todas las partes interesadas estén enteradas del tiempo en que el proyecto dará inicio. Los stakeholders de esta fase ofrecen conocimientos y dirección para detallar los componentes del proyecto y estableciendo las bases para la planificación y la gestión del proyecto durante la implementación. Los interesados son los siguientes: la gobernanza del proyecto, equipo del proyecto, socios, proveedores y contratistas del proyecto, gerente del programa y beneficiarios del proyecto. Los elementos críticos, en la puesta en marcha del proyecto se basa en la fase de identificación y definición, lo que permite al equipo del proyecto y a las partes interesadas preparar el proyecto para el resto de la ejecución. Tenemos tres elementos críticos: las puertas de decisión y etapas, controles internos y compromiso de las partes interesadas. Los insumos. Partiendo del trabajo realizado en la fase de identificación y definición, el equipo del proyecto detallará ampliamente los componentes del proyecto durante esta fase, en la que posiblemente necesitará de los siguientes: evaluación inicial de riesgos, evaluación inicial de las partes interesadas, nota de concepto del proyecto y propuesta, evaluación de capacidad del equipo de alto nivel del proyecto, evaluación de recursos de alto nivel humano, de presupuesto y cadena de suministro, marco lógico del proyecto. Para este segmento de procesos tenemos los siguientes elementos: análisis de riesgo, evaluación de riesgo,
respuesta a los riesgos, monitoreo de riesgo y estrategia de control, compromiso de las partes interesadas, estructura de gobernanza del proyecto, matriz de planificación, matriz MIL, que significa monitoreo, evaluación, accountability y lecciones aprendidas. De estas se despliegan tres, que es matriz para el monitoreo, matriz para la evaluación, matriz para la accountability y lecciones aprendidas. Después tenemos información y gestión de conocimiento, acta de constitución del proyecto y lanzamiento del proyecto. Fase de planificación del proyecto. Planificación del proyecto. Consiste en que el equipo del proyecto utiliza los documentos elaborados en la fase anterior para formular un plan de implementación integral bien detallado y planes complementarios. Este plan se revisa y actualiza durante la ejecución del proyecto para afrontar las situaciones cambiantes a las que se puede enfrentar el proyecto durante su ejecución. Bueno, para los resultados claves tendremos lo siguiente, que es el plan de implementación, que tiene como objetivo guiar al equipo del proyecto a través de las implementaciones de actividades para lograr los resultados, objetivos y contribuir a llegar al impacto. Bueno, tendremos los siguientes, que es el cronograma. En este plan se incluye un alcance de trabajo, obviamente, y el presupuesto, ¿no? El plan de riesgos, que se había hablado también anteriormente, que se detallarán y se reconsiderarán aún más los riesgos. Está este resultado clave de esta fase, ¿no? El plan MIL, que también lo habíamos hablado anteriormente, debe finalizarse durante esta fase, es importante, en coordinación con la área de MIL u otras áreas similares. En comunicación y planes de compromiso de las partes interesadas, el equipo del proyecto desarrollará planes para el compromiso de las partes interesadas, ¿no? Así como la comunicación durante esta fase. El diagrama RACI, que vendría a ser responsable, aprobador, consultado, informado, más que todo es una herramienta que nos ayuda a definir los roles y las responsabilidades para las actividades y las tareas. Después tenemos el plan de cadena de suministro, que más que todo describe en detalle todos los activos, abastecimiento y componentes logísticos del proyecto, un plan de adquisición, podríamos decirlo. Luego el plan de recursos humanos, que consiste si el plan de recursos humanos se expandirá precisamente sobre quién se requerirá y cuándo, así como un plan para gestionar personal durante el resto del proyecto. Bueno, los stakeholders de esta fase van a ser los siguientes, propiamente el equipo del proyecto, MIL, el área de MIL, el área de finanzas, recursos humanos, seguridad, cadena de suministro y gerente del programa. Obviamente que el equipo de proyecto siempre estará como una parte interesada. Los demás aparecen en esta fase. Bueno, elementos críticos. Acá se necesitará información de las fases de identificación y definición y también de puesta en marcha, y que se integrará a los procesos de planificación y producirán el resultado final, el plan de implementación. Y bueno, tenemos los siguientes ítems. Primero, la rendición de cuentas. Tiene que haber transparencia, protección de datos e información, participación de las partes interesadas y rendición de cuentas sobre todo sobre temas transversales. El siguiente es los mecanismos de control. Y por último tenemos la planificación gradual, que son los controles internos, control de cambio y control de calidad. Cuando se desarrolle el plan de implementación, se verán los documentos desarrollados durante la fase de definición y puesta en marcha, como un punto de lanzamiento para la planificación. Estos insumos de esta fase pueden incluir lo siguiente: marco lógico, propuesta del proyecto, acta de constitución del proyecto, registro completo de riesgos, análisis de partes interesadas y estrategia de compromiso, y mapa de etapas. Por último, tenemos los procesos, que sí son extensos en esta fase, y consta primero del cronograma de planificación, que es el alcance del trabajo, restricciones y riesgos, y unos 5 pasos que se describen: la definición de actividades, secuencia de las actividades, estimación de recursos de las actividades, estimación de duración de actividades y desarrollo del cronograma. Luego tenemos el MIL, que también lo habíamos
detallado, monitoreo, evaluación, recoverability y lecciones aprendidas, y el plan 1000 propiamente. Controles internos, planificación de compromiso y comunicación de las partes interesadas, planificación de roles y responsabilidades, planificación de la cadena de suministro, planificación de recursos humanos, planificación de etapas, planificación de sostenibilidad y por último la planificación del cierre. Fase de implementación del proyecto. Esta fase consiste en la dirección de administración de la aplicación del plan de implementación. Se hace dirigir al equipo, hacer frente a los problemas, gestionar el equipo e integrar de manera creativa los diferentes elementos del plan de proyecto. Los resultados claves son un registro de problemas, que es estar usado para dar seguimiento a todos los asuntos del proyecto, sobre las decisiones, situaciones o problemas. Los informes de monitoreo nos brindan información esencial al gerente del proyecto, como el cumplimiento del cronograma. Las evaluaciones es una medida que asegura que se está realizando el proyecto adecuado. Los informes narrativos dan una idea del progreso del proyecto que ha logrado de acuerdo a las metas, y los financieros brindan información sobre los gastos del proyecto. La planificación por etapas detalla el trabajo a completar en cada etapa subsecuente, y la planificación de riesgos actualizada. Durante la planificación, el plan y el registro de riesgos deben ser revisados y actualizados. Dependerá de la duración y complejidad del proyecto. Las partes involucradas se pueden clasificar acá en dos partes, que son el equipo de proyecto y la gerencia de proyectos. Y por otro lado estaría la gobernanza y los gerentes de programa. Para los insumos, este plan tiene como propósito guiar al equipo en la fase, por lo cual se consideran 4 insumos, que sería un plan de riesgo completo, una planificación 1000, plan de administración y recursos humanos, plan de compromiso de las partes interesadas y comunicaciones. También podemos utilizar otro suplementario que pueda de ser utilidad. Los procesos serían una gestión de procesos, una gestión de cronograma de proyecto, una gestión de presupuesto, una gestión de riesgos, una gestión de problemas, monitoreo, una evaluación, una accountability, lecciones aprendidas, que son las 1000, la gestión de cambios, gestión de la cadena de suministros. Esta abarca la gestión de adquisición, de logística y de activos, y un plan de sostenibilidad del proyecto. Fase de cierre del proyecto. Esta consiste en la implementación de las actividades de cierre que deben ocurrir al final del proyecto. Incluye confirmar integrables con los beneficiarios, recopilación de las lecciones aprendidas, completar las actividades administrativas, financieras y contractuales de cierre. Los resultados clave serían el plan de sostenibilidad. Esta se desarrolla a través de la primera fase del proyecto, el cual detalla la implementación y planificación del proyecto. Su objetivo es proporcionar mayor nivel de detalle y puntos específicos de acción para la organización. Los informes finales incluyen reportes narrativos, finales y financieros, que son proporcionados por los socios, donantes y partes interesadas del proyecto. La evaluación de riesgo del proyecto va a buscar establecer, en base a las consultas realizadas, la documentación revisada, la relevancia, efectividad, la eficiencia, impacto y sostenibilidad acorde al de los procesos, actividades y resultados. Se puede hacer interna o externamente. Y las lecciones aprendidas. Estas se recopilan a lo largo del proyecto por medio del equipo del proyecto y las partes interesadas. Los involucrados en esta fase serían el equipo del proyecto, el equipo de operaciones, la gobernanza, el gerente de proyecto, los proveedores y contratistas, el equipo de programa, la sociedad beneficiaria y los socios. Para los insumos tenemos 6, que son la implementación detallada, la planificación por etapas, los informes 1000, incluye las lecciones aprendidas, informes narrativos y financieros, los registros de problemas, los registros de riesgos y registros de riesgos actualizados. Finalmente, los procesos que se llevan a cabo en esta fase sería una planificación y entrega sostenible, los informes, claro están, los procedimientos de cierre de proceso. Estos contienen el cierre contractual, el cierre financiero y el cierre administrativo, las evaluaciones del proyecto y ya las tan mencionadas lecciones aprendidas. Bueno, sin más que decir, muchas gracias por su atención a usted, profesor, y a ustedes, compañeros. Que tengan un buen día.